Ahora toca ver lo que es DCB hemorrágico, sangrado cerebral. Vamos a ver acá las diversas localizaciones donde puede localizarse, ¿no?, el DCB hemorrágico. A nivel de los putamen, del tálamo, a nivel de la corteza, es decir, los lobares, a nivel del puente troncocefálico y también a nivel cerebeloso. Los lugares más frecuentes de sangrado van a ser a nivel del putamen y del tálamo, es decir, a nivel de la cápsula interna y ganglios basales, a nivel de los ganglios basales, ¿no? A nivel del putamen y el tálamo es donde se localizan con más frecuencia los DCBs hemorrágicos. Tenemos el caso de un varón de 70 años de edad, diabético e hipertenso, que pierde bruscamente conocimiento y extravió. Al examen clínico se encuentra con presión arterial 150/90, pulso irregular de 140 por minuto, disminución de fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo. ¿Cuál es la patología cerebral más probable? Diabético, hipertenso, factores cerebrovascular y cerebrovascular importantes. Pierde bruscamente el conocimiento, bruscamente. Se encuentra con presión elevada, pulso irregular arrítmico, taquicárdico, disminución de fuerza en mi cuerpo izquierdo y trastorno de conciencia. Lo más probable que es ruptura de aneurisma, hemorragia, trombosis, embolia, hemangioma. Generalmente los cuadros de DCB isquémico no cursan con alteración de la conciencia, salvo que sea un compromiso de tronco o un compromiso de ambos hemisferios cerebrales. Estos cuadros precedidos de cefalea intensa, es decir, con cuadros de hipertensión endocraniana, que nos están hablando que hay un proceso expansivo, puede haber un proceso expansivo cerebral, más pérdida brusca del conocimiento, son característicos de hemorragias cerebrales. Más aún en un paciente anciano con factores de riesgo. Quizás podremos pensar en ruptura de aneurismas congénitos en pacientes más jóvenes, ¿no es cierto? Estamos hablando de un paciente adulto mayor con factores de riesgo, hipertenso, con cefalea y pérdida de conocimiento, y luego me parece, esta es una hemorragia intracerebral. Cuadro característico. Podría también tratarse de una embolia, sí, porque hemos encontrado fibrilación auricular aparentemente, porque los ruidos cardíacos están arrítmicos. Puede ser un escarembolismo. Cefalea. El dato es la cefalea y la pérdida de conciencia. Cefalea y pérdida súbita de la conciencia sugieren, en primer lugar, pone infarto del tronco cerebral, meningitis bacteriana aguda, hemorragia subaracnoidea, hemorragia lobal de cerebelo, edema cerebral por metástasis. En este caso es hemorragia subaracnoidea. Cefalea y pérdida súbita de la conciencia son característicos de hemorragia subaracnoidea. Es más, el paciente lo refiere como la peor cefalea de su vida. Si es que obviamente nos llega consciente a la emergencia, el paciente nos va a decir que es tan intensa la cefalea que es la peor de toda su vida. Y posteriormente, o dependiendo de la intensidad, también hay pérdida súbita de la conciencia. Nos podemos encontrar también con signos meningios, ¿no? Recordar que la hemorragia subaracnoidea forma parte de lo que es el sangrado, ¿no? El sangrado cerebral, lo que es el DCB hemorrágico, ¿no? Vamos a ver lo que son las lesiones de segunda neurona y neuromusculares. Enfermedades neuromusculares. Tenemos en primer lugar, vamos a hacer una revisión de lo que es la miastenia gravis. Esta enfermedad es algo infrecuente, afecta a uno de 5.000 personas, mayor en mujeres que en hombres, afecta entre los 20 y 60 años, teniendo cierta distribución dependiendo del sexo, y se asocian a tumores de timo, a timomas en un 60%. Esto es importante, importante la relación entre tumores de mediastino anterior, timomas y miastenia gravis,
¿Ya? Se cree que este es el punto de producción de los anticuerpos, ¿no? En miastenia gravis, que obviamente saben que es una enfermedad autoinmune. Entonces, miastenia gravis, timomas, la asociación es importante recordarla. Clínicamente se caracteriza por una debilidad muscular que aumenta con la actividad. Aumenta con la actividad. Y esa debilidad muscular, ¿qué músculos nos va a comprometer? Principalmente los pares craneales, la musculatura ocular extrínseca. Extrínseca, es decir, los oculomotores, habiendo diplopia, tosis, voz pastosa, dificultad para deglutir. Los pares craneales y la musculatura ocular extrínseca, es decir, los oculomotores, el 3, 4 y 6 pares, ¿no es cierto? La musculatura ocular intrínseca, es decir, la gobernada por el simpático y parasimpático que nos da miosis y midriasis, no está comprometida en la miastenia gravis. Diferencia importante, la musculatura ocular intrínseca, es decir, la gobernada por el simpático y parasimpático, que nos da miosis el simpático y midriasis el que nos da miosis el parasimpático y midriasis el simpático midriasis, no está comprometida en miastenia gravis, pero sí está comprometida, por ejemplo, en el botulismo. Botulismo que forma parte de los síndromes parecidos a la miastenia, si nos compromete la musculatura ocular intrínseca. Musculatura ocular extrínseca es patrimonio de la miastenia gravis y pares craneales. La debilidad es cefalo-caudal. La sensibilidad está conservada al igual que los reflejos osteotendinosos. La alteración en la miastenia gravis fisiopatológicamente está a nivel de la unión neuromuscular y, como he dicho, es de origen autoinmune. Recordar la asociación con timomas, recordar que aumenta con la actividad, que la debilidad aumenta con la actividad, y el compromiso clásico de los pares craneales que nos da la fase miasténica con tosis palpebral por compromiso de la musculatura ocular extrínseca. No tiene que ver nada con las pupilas. Pupilas es en botulismo, intrínseca. El diagnóstico se hace obviamente con el cuadro clínico y con el dosaje de anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Son los que responsables pues de la miastenia gravis, ¿no? Que se encuentran en un 85% de los casos. El tratamiento se hace casos severos con plasmaféresis, con corticoides y inmunosupresores como azatioprina. Si se encuentra un timo aumentado de tamaño en estos pacientes, entonces, un paciente con miastenia gravis, se tiene que tomar radiografías, tomografías de tórax de mediastino para identificar timo. Si está aumentado de tamaño o si hay un timo sospechoso, está indicado la extirpación, timectomía. Gran porcentaje de los pacientes van a mejorar, va a remitir el cuadro. La timectomía entonces está indicada si se identifica. Y los anticolinsterásicos como mantenimiento con piridostigmina, anticolinsterásicos, tratamiento de mantenimiento. Los otros síndromes miasténicos, centros de síndromes miasténicos, aparte de la miastenia y botulismo, que lo hemos mencionado, está el síndrome de Eaton-Lambert o Lambert-Eaton. Eaton-Lambert o Lambert-Eaton. Más común en hombres que en mujeres y es un síndrome paraneoplásico en un 40% de los casos. Y se asocia principalmente con carcinoma de células pequeñas de pulmón. Recordar, ¿no? Ese carcinoma de células pequeñas es el de peor pronóstico, el que no tiene tratamiento, que se asocia con tabaquismo y que nos da una cantidad enorme de síndromes paraneoplásicos, entre lo que destacan el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y destaca también el síndrome de Eaton-Lambert. Esta actividad, este síndrome la debilidad muscular va a mejorar con la actividad física. El Eaton-Lambert mejora con la actividad física. En la miastenia gravis no, la debilidad aumenta, con una diferencia clínica importante. Eaton-Lambert mejora con la actividad y la miastenia, la debilidad aumenta con la actividad. Eaton-Lambert, el compromiso va a ser de músculos proximales y miembros inferiores, es decir, no afecta a los oculomotores ni los músculos craneales, que sí es clásico de la miastenia gravis.
Los reflejos van a estar un poco disminuidos y pueden irse acompañados de síntomas autonómicos. Acá encontramos anticuerpos contra los canales de calcio presinápticos, diferencia de la miastenia, que era contra receptores de acetilcolina. Mujer de 40 años consulta por presentar visión doble desde hace varias semanas. Últimamente se agregó afonía, dificultad para deglución, disnea, observando que amanece sin molestias. Las que aparecen progresan y se agravan durante el día. Presión 185, pulso 98, respiratorio 29, radiografía de pulmones, tumoración simétrica en mediación anterior. ¿Cuál es la posibilidad? Entonces, una paciente mujer con compromiso de pares craneales, una parálisis que va descendiendo, céfalo-caudal, y una masa en mediastino anterior, pues obviamente que es un timoma, y obviamente que estamos ante una miastenia gravis. ¿Por qué? Cuadro clínico compatible. 1, mujer. 2, cuadro clínico compatible con compromiso de pares craneales. Y 3, el timo. Esta es una pregunta clásica. Esta pregunta es clásica de exámenes de residentado, de exámenes anteriores, y obviamente por el cuadro, y el dato que te puede ayudar es la masa en mediastino anterior. Polimiositis no tiene nada que ver. Eaton Lambert hemos visto que es miembros inferiores. El Guillain-Barré es ascendente, una parálisis ascendente, y no tiene nada que ver el tétanos, donde hay espasticidad. Miastenia gravis, entonces. Guillain-Barré ya pertenece a las neuropatías periféricas, no pertenece a los problemas del unión neuromuscular. Es una polirradiculoneuritis aguda autoinmune, polirradiculoneuropatía aguda, 1 en 1.000.000 de personas, aunque hay temporadas que lo vemos con bastante frecuencia, y es precedido de infecciones. Preguntar siempre a un paciente con Guillain-Barré si ha estado resfriado, si ha tenido un cuadro de neumonía, si ha tenido diarreas en las semanas previas, 2 semanas antes, 1 semana antes. Generalmente se puede verse asociadas a estas infecciones. De todos los gérmenes, el que más se ha estudiado y el que más se menciona asociación con Guillain-Barré es el Campylobacter jejuni. El Campylobacter jejuni es el germen, digamos, que tiene mayor asociación con Guillain-Barré, y también el Mycoplasma pneumonia, pero más el Campylobacter. Pero en general cualquier infección viral incluso te puede dar Guillain-Barré, pero el más estudiado es el Campylobacter y el Mycoplasma, ¿no? Entonces nos va a dar una parálisis arrefléxica ascendente, parálisis flácida arrefléxica ascendente. Esa es la característica clínica de Guillain-Barré: parálisis motora flácida ascendente aguda, flácida motora ascendente, ¿no? También se puede dar un compromiso sensitivo en algunos casos con disestesias, dolor y hipostesia propositiva, y también se puede acompañar de síntomas autonómicos como hipotensión y arritmias, pero esto es a veces. Lo clásico, lo diagnóstico es la parálisis motora arrefléxica aguda y flácida. Acá falta la palabra flácida arrefléxica. Compromiso sensitivo y autonómico puede ser a veces. Y aparte del cuadro clínico, ¿cuál es el otro elemento diagnóstico? Es el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo? Vamos a encontrar una disociación albúmina albúmino-citológica. Disociación albúmino-citológica. Normalmente en un proceso inflamatorio infeccioso suben las proteínas del líquido cefalorraquídeo, hay hiperproteinorraquia y hay pleocitosis. Pero en Guillain-Barré suben las proteínas, pero las células están normales. Esa es característica. Suben las proteínas, pero las células se encuentran normales. Esto se llama disociación albúmino-citológica. Y eso aparece después de la segunda semana. Segunda semana, ahí recién aparece la disociación albúmina-citológica, después de la primera semana. Entonces no se hace la punción lumbar al inicio, se hace después de la primera semana. Cuando hay oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, es decir, hay compromiso de
pares craneales, se le llama síndrome de Miller-Fisher, que es una variante del Guillain-Barré. Que es una variante de Guillain-Barré. Síndrome de Miller-Fisher, donde se acompaña de oftalmoplegia y ataxia. Electromiográficamente y por velocidad de conducción y de tomografía puede identificarse algunos patrones del Guillain-Barré. Puede tratarse de una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda o una neuropatía axonal aguda. Es decir, podemos ver si es un patrón desmielinizante o axonal. Quizás el axonal es el que peor pronóstico tiene, ya las posibilidades que se recuperen van a ser más difíciles. Por eso es importante hacer electromiografía Guillain-Barré. Aparte del diagnóstico que te mencionan en electromiografía, que es una poliradiculoneuropatía aguda, es ver el patrón, si es desmielinizante o axonal. Y serológicamente vamos a encontrar en Guillain-Barré, aunque no suele pedirse para diagnóstico, anticuerpos antigangliósidos. Ya sea anti-GM1 o contra GD1A. Estos son anticuerpos antigangliósidos. El tratamiento, lo único aprobado para manejo de Guillain-Barré es plasmaféresis o inmunoglobulina endovenosa. Ambos juntos no han demostrado ser superiores frente a uno u otro aislados. Es plasmaféresis o inmunoglobulina endovenosa. Y el tiempo, la chance máxima que tenemos para tratamiento para Guillain-Barré, en realidad son 10 días, algunos lo alargan hasta 14 días, pero si en los primeros 7-10 días no damos tratamiento, ya no tiene sentido que se dé el tratamiento, porque en la mayoría de casos no va a funcionar. Entonces, dar el tratamiento en los primeros 7-10 días, máximo ya hasta los 14 días, con plasmaféresis o inmunoglobulina endovenosa. El riesgo, obviamente, del síndrome de Guillain-Barré es que la parálisis ascienda y haga parálisis de músculos respiratorios, y ahí haya necesidad de ventilación mecánica. Recordar que el curso de la parálisis evoluciona hasta las 2-4 semanas. Después de 2-4 semanas la parálisis ya no progresa, más bien el paciente va recuperando la fuerza. Si después de 2-4 semanas la parálisis sigue progresando, esto ya no es síndrome de Guillain-Barré. Eso ya pasa a ser lo que se llama polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Ya pasa a ser polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, si después de 2-4 semanas el éxtasis sigue progresando. ¿Cuál es la diferencia? Porque esta polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica sí responde bien a corticoides. Le das prednisona, el paciente mejora. Y Guillain-Barré no. Por eso es importante evaluar y seguir un paciente con Guillain-Barré. 24 años con tipo de enfermedad de 7 días, refiere pérdida de fuerza muscular distal, simétrica, progresiva y ascendente, llegando a insuficiencia respiratoria. Examen físico, cuadriparesia flácida y reflejos tendinosos abolidos. No debe ser sensitivo. ¿Cuál es el nivel de compromiso neurológico? Primera neurona, nervio periférico, médula cervical, placa mioneural, tronco encefálico. Analizando la pregunta nuevamente: fuerza muscular distal, simétrica, progresiva y ascendente, llegando a falla respiratoria. Cuadriparesia flácida y reflejos abolidos. Sin compromiso sensitivo. Primera montoneurona no. Primera montoneurona habría hiperreflexia, Babinski, ¿no? Espasticidad. Médula cervical tampoco. Médula cervical también nos da un compromiso piramidal. Tronco encefálico también compromiso piramidal. Placa mioneural, eso más es un síndrome miasténico, ¿no? Hemos visto que no, que nos da más un compromiso de músculos, ya sea muscular proximal o muscular de los pares craneales, pero que se modifica con la actividad física. Aquí estamos ante un compromiso del nervio periférico y probablemente ante un síndrome de Guillain-Barré.
En la parálisis reflexica ascendente de rápida progresión, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ya lo hemos dicho, síndrome de Guillain-Barré. Parálisis ascendente a reflexica flácida, de rápida progresión. Eso es lo común en Guillain-Barré, ya que sea ascendente, aunque hay casos atípicos en que puede ser descendente, no se excluye el diagnóstico, eso no es excluyente. Pero sí la característica es que es parálisis arrefléxica flácida, el paciente está flácido, hipotónico y sin reflejos. Y en la mayoría de casos ascendente. Guillain-Barré. Miastenia gravis se caracteriza por compromiso de pares craneales. Hiperpotasemia no tiene nada que ver acá. Botulismo, musculatura ocular intrínseca, es decir, miosis, midriasis. Enfermedad cerebrovascular nos da cuadros de hemiplegia, hemiparesia. En la segunda semana de sospecha de Guillain-Barré se excluye el diagnóstico por líquido cefalorraquídeo normal, arreflexia profunda, insuficiencia respiratoria, signo de Babinski, parálisis descendente. Parálisis descendente. Respiratoria, arreflexia, Babinski, líquido cefalorraquídeo normal. Mencionamos de que a partir de la segunda semana ya comienzan a ver los cambios en el líquido cefalorraquídeo, mostrándose lo que es la disociación albúmina citológica, que es parte del diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré que tiene que estar presente. O sea, un líquido cefalorraquídeo normal no puede presentarse. Tiene que haber disociación albúmino-citológica, con elevación de albúmina pero con células normales. Babinski siempre debe estar ausente. El signo de Babinski no tiene nada que ver acá. Babinski es un problema de vía piramidal. No tiene nada que ver, o sea, desde un inicio Babinski no tiene que haber Babinski, no tiene nada que hacer Babinski. Que Babinski es lesión de vía piramidal, primera neurona. Líquido cefalorraquídeo se modifica, dando disociación albúmino-citológica, pero se pide después la primera semana, no se pide al inicio. Vamos a continuar, en este caso con la revisión de lo que es esclerosis múltiple, la cual, como saben, pertenece a las enfermedades, al grupo de enfermedades desmielinizantes. Acá va a ocurrir una pérdida de la mielina, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Va a ocurrir una desmielinización inflamatoria periventricular del tronco encefálico y de la médula espinal, es decir, a nivel de todo el sistema nervioso central. Y dependiendo del área que esté desmielinizada es que se va a presentar la clínica. Pueden haber alexia sensitiva en 37% de los casos, puede haber compromiso óptico, neuritis óptica en 36% de los casos, debilidad muscular en 35% de los casos. Es tan frecuente la asociación de neuritis óptica con esclerosis múltiple que ante un paciente con neuritis óptica estamos obligados a descartar esclerosis múltiple, no dejarlo pasar así por así. Encontramos en un paciente ese cuadro de neuritis óptica y hay que descartar la esclerosis múltiple. Posteriormente van a aparecer incontinencia vesical, fatiga, depresión y también signos de primera neurona. El otro cuadro que vamos a revisar, otra enfermedad crónica, es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neuromuscular. Si la otra era desmielinizante, esta es neuromuscular. Y nos va a dar lesiones en la neurona motora a nivel del asta anterior. La esclerosis lateral amiotrófica nos va a dar lesiones en la neurona motora, en las neuronas motoras a nivel del asta anterior. La prevalencia es bien baja, la edad es de más de 50 años de la presentación, y la clínica nos puede dar tantos signos, tanto de primera como de segunda neurona, con hipotrofia y pérdida progresiva de la fuerza, en miembros superiores, trastornos del habla, por debilidad de los músculos. ¿Ya? Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica nos da compromiso motor, sobre todo motor. ¿Ya? Compromiso motor, no nos da compromiso sensitivo, con clínica de primera y segunda neurona. La esclerosis múltiple sí nos puede dar compromiso sensitivo y o motor, porque va a depender del área donde se ha presentado la desmielinización. La esclerosis múltiple entonces
nos va a dar un compromiso tanto motor como sensitivo, dependiendo del área que se desmieliniza. Mientras que la esclerosis lateral amiotrófica solamente nos da compromiso motor. Paciente diagnosticado de esclerosis múltiple desde hace 6 años y que ha presentado múltiples brotes. La esclerosis múltiple puede seguir un curso, ese es el curso de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad que da brotes. Nos da brotes, nos da un daño neurológico y el paciente va quedando con secuelas, va arrastrando secuelas. Esa es la característica, va arrastrando secuelas. Acude a consulta para descartar posible brote. ¿Qué signo neurológico no esperaríamos encontrar? Hiporreflexia, nistagmo vertical, alteraciones del reflejo fotomotor de un ojo, alteración de la sensibilidad vibratoria, incontinencia vesical. En ese caso, ¿a qué se ha equivocado? La respuesta corresponde a la hiporreflexia. Recordad que la esclerosis múltiple nos da un compromiso del sistema nervioso central, cerebro, tronco, médula. Hiporreflexia es un signo periférico. Acá la respuesta es hiporreflexia. Hiporreflexia no corresponde a esclerosis múltiple. Sí nistagmo, sí alteración del fotomotor, sí la sensibilidad vibratoria por compromiso de cordón posterior. Y en escasos casos, 4%, y en pacientes crónicos aparece incontinencia vesical. Lo que no corresponde acá es hiporreflexia. Cefalea. Cefalea en racimos. Se presenta en hombres entre 20 y 50 años, de inicio brusco con dolor periorbitario intenso unilateral, acompañado de lagrimeo, congestión conjuntival, tosis, rinorrea y síndrome de Horner. Esa es la característica entonces. La característica es el lagrimeo, congestión conjuntival, tosis palpebral, rinorrea y síndrome de Horner. Puede haber síndrome de Horner. ¿Qué es el síndrome de Horner? Se caracteriza por tosis, miosis en oftalmos y anhidrosis. Tosis, miosis en oftalmos. Tosis, miosis en oftalmos. Entonces, aparte de la cefalea, hay el compromiso ocular, lagrimeo, congestión conjuntival y tosis. Recordar, cefalea en racimos. Varón de 22 años, fuma media cajetilla de cigarrillos diariamente. Presión de 124,82, pulso 68. Consulta para presentar intenso dolor de cabeza unilateral y retroorbital que le interrumpe el sueño. El dolor no le permite estar quieto, refiere lagrimeo, rinorrea, congestión conjuntival. El cuadro se exacerba con ingesta de licor. Desde hace 4 años tiene crisis diarias con duración de 4 a 6 semanas para desaparecer por intervalo de meses. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Miren el dato, lagrimeo, rinorrea, congestión conjuntival. Es cefalea en racimos. Aquí está mal. No es cefalea tensional, es cefalea en racimos. Cefalea en racimos, ¿por qué? Por el compromiso ocular, conjuntival, lagrimeo, aparte de la cefalea. Acá no es tensional, es cefalea en racimos. Migraña, recuerda que es más frecuente en la mujer, hay un componente genético, hay una clínica característica, una cefalea recurrente y episódica, de predominio hemicraneal y de carácter pulsátil, que puede acompañar de náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia durante 4 horas a 3 días incluso, pero es recurrente, hemicraneal y pulsátil. En 20% se puede presentar aura, que son síntomas focales progresivos antes del dolor de cabeza, de los cuales destacan los síntomas visuales, el 90%, con escotomas, centellantes y fotopsias. Nos puede dar clínica sensitiva con adormecimiento distal en brazos y caras y trastornos del lenguaje, afasia en muchos casos. Eso es lo que se llama el áurea, los síntomas focales que se presentan con la cefalea. Tiene como factores desencadenantes ingesta de chocolate, derivados lácteos, factores ambientales como cambios en la presión atmosférica, hormonales como el periodo premenstrual, genéticos. Hay una llamada migraña hemipléjica familiar, compromiso de cromosomas 19 y 1, y es considerada una canalopatía. Son casos muy raros. El criterio diagnóstico más importante de migraña es que es una cefalea persistente, es episódica y recurrente, cefalea tipo latido, vómito a inicio de la cefalea, ninguna de ellas. Es que es
episódica y recurrente. Episódica es crónica la cefalea. Por un solo episodio no vamos a diagnosticar migraña. Es episódica y recurrente. Dentro de los síntomas que se presentan en la migraña, no se considera que sea unilateral, que sea pulsátil, ahora asociada, otalgia, alivio de los síntomas al dormir. Acá claramente es que la otalgia no tiene nada que ver con migraña. Pero sí los pacientes muchas veces te van a mencionar, doctor, yo cuando tengo el dolor de cabeza busco dormir, busco descansar. Refieren al alivio de los síntomas al dormir. Neuralgia del trigémino. Pero viene la mujer, inicio en edad adulta, episodios de dolor lancinante, repetido y breve. Es lancinante, muy fuerte, muy intenso lancinante, pero es breve. Pocos segundos de duración. Tiene zonas gatillo o áreas cutáneas desencadenantes en el recorrido del nervio trigémino. Uno de los tratamientos efectivos médicos es la carbamazepina. Carbamazepina es anticonvulsivante, se usa mucho para neuralgia del trigémino. Es una pregunta repetida en los exámenes de residencia y ENAM. Uso de carbamazepina para neuralgia del trigémino. Alternativamente también tenemos tratamiento quirúrgico, pero acá el tratamiento médico más importante es el uso de carbamazepina. Acá un cuadro donde se ven las diferencias entre la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Diferencias en cuanto a sexo, edad, localización, duración, la calidad, la intensidad, fenómenos asociados, actividad física, frecuencia de presentación. Recordar de la migraña en este racimos, la localización que es periorbitaria. Periorbitaria es bastante severo y los síntomas autonómicos locales como en la congestión conjuntival, y el lagrimeo ocular, ¿no? Esa es la característica de la cefalea de racimos. La migraña es más frecuente en mujeres. Se puede asociar a náuseas, vómitos, foto y sonofobia. Empeora con la actividad física, por lo que el paciente busca dormir. Y la cefalea tensional, que también es más frecuente en mujeres, es tipo opresivo y su frecuencia de presentación es variable. Epilepsia. Etiología según edad, de 1 mes a 12 años, infecciones de manera central y crisis febriles. En los 2 y 35 años los traumatismos, al igual que en los 35 y 60 años los traumatismos. Y en los mayores de 65 años ya vienen las epilepsias vasculares llamadas, ¿no? Ya sea por accidentes cerebrovasculares, ¿no? O por causa degenerativa. Pero en la edad adulta, digamos antes de que pasen a adultos mayores, predominan los traumatismos encefalocraneanos. Entonces, ¿cuál es la causa de crisis epiléptica más frecuente entre los 30 y 50 años de edad? Son los traumatismos encefalocraneanos. Es la causa más frecuente. Vamos a revisar lo que son las crisis parciales complejas. Cuando decimos compleja, quiere decir que hay alteración de la conciencia. Cuando es simple, no hay alteración de la conciencia. Compleja, alteración de la conciencia. Simple, sin alteración de la conciencia. Va a ir acompañada de actos automáticos complejos y generalmente se debe por las lesiones del lóbulo temporal o el lóbulo frontal. Tenemos entonces un paciente de 40 años que presenta desde hace 2 años episodios ocasionales de desconexión del medio de minutos de duración, durante los cuales parece haber movimientos de masticación y luego que remiten el paciente permanece confuso durante algunos minutos. ¿Cuál es el diagnóstico? Crisis tónica, crisis atónica, crisis mioclónica, ausencias, crisis parciales complejas. El paciente se ausenta, o sea, hay compromiso de conciencia y hay un movimiento focal de masticación. Corresponde pues a una crisis parcial compleja. Compleja, ¿por qué? Porque hay pérdida de conciencia, se desconecta del medio. Y parcial porque hay un grupo muscular
que está comprometido. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es la manifestación más frecuente de citicercosis cerebral? En nuestro Perú, en nuestro país, es una causa importante de síndrome convulsivo la citicercosis. Pero obviamente también dependiendo de la localidad de los cisticercos nos puede dar compromiso piramidal, hipertensión endocraniana, alteraciones de la conducta, cefalea crónica, sí es cierto, pero digamos que acá en el Perú lo más probable es que se presente como un síndrome convulsivo, focal, crisis focales, dependiendo del lugar de los cisticercos, que incluso también pueden ser generalizadas o secundariamente generalizadas. Pero la cisticercosis cerebral acá se presenta como un síndrome convulsivo. La clínica va a depender de la localización de los cisticercos. Escala de coma de Glasgow, importante pregunta. Memorícense y apréndanse la escala de coma de Glasgow. La respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora. La respuesta ocular va a ir del 1 al 4, la respuesta verbal va a ir del 1 al 5 y la respuesta motora del 1 al 6. Lo máximo de Glasgow que se encuentra es 15 y lo mínimo es 3, no es 0 por si acaso. Lo mínimo es 3 y siempre es la mejor respuesta. Digamos, en un paciente, en un lado del cuerpo, el paciente extiende y en otro retira. Ante el estímulo se toma la mejor respuesta. Entonces, varón de 18 años que ingresa a emergencia por caída desde un andamio de 6 metros de altura, examen físico presenta apertura ocular a los sonidos, flexión de retirada frente al dolor, lenguaje incoherente. De acuerdo a la valoración de la escala de Coma-Glasgow, el paciente presenta A, decorticación, B, descerebración, C, trauma craneoencefálico leve, D, trauma craneoencefálico moderado, E, trauma craneoencefálico severo. Entonces acá hay que sacar la escala de Coma de Glasgow. Presenta apertura ocular a los sonidos. Eso le da un puntaje de a la voz 3 puntos. Tiene flexión de retirada frente al dolor. Vemos lo que es la respuesta motora. Hay retirada al dolor, le da 4 puntos. Ahí tenemos 7 puntos. Y presenta un lenguaje incoherente. Este lenguaje incoherente podemos tomarlo como una respuesta inapropiada. 3 puntos. 3 más 4 más 3. Tenemos un puntaje de 10 en la escala de Glasgow. Un traumatismo craneoencefálico severo es menos de 7. Un traumatismo craneoencefálico leve es de 14 a 15. Y entre 8 y 14 puntos es un traumatismo craneoencefálico moderado, que es la respuesta. El paciente tiene 10 puntos, es un traumatismo craneoencefálico moderado. Entonces recuerden bien la escala de Coma de Glasgow. Neoplasias cerebrales. Para terminar, tenemos a glioblastoma multiforme. Este glioblastoma es un astrocitoma maligno de alto grado 4, que crece y se disemina de forma dinámica en adultos de 45 a 70 años de edad. Glioblastoma entonces es la neoplasia cerebral más frecuente. El glioblastoma es la neoplasia cerebral más frecuente en el adulto. Los meningiomas son tumores de línea media. Son tumores benignos de sí, pero son de línea media. Pueden dar compresión y desplazamiento de la línea media, hipertensión endocraniana. Entonces, cuando vean un tumor de línea media, pueden ser ya sea vasculares, pueden ser un meningioma o un tumor de la hipófisis. Pero los meningiomas son de la línea media. Son benignos en los adultos, origen en las células meningoteliales de la aracnoides, superficie externa del cerebro y sistema ventricular. Son periféricos, son de línea media, recordar, meningiomas. Los ependimomas se van a originar en el epéndimo, que recubre el sistema ventricular.
Son de origen ventricular al epéndimo. Acuérdense, las células que nos recubren todo lo que son los ventrículos cerebrales y los acueductos, son las células ependimales. Entonces, estos tumores se van a originar de las células del epéndimo. Y en su mayoría se originan en el suelo del cuarto ventrículo, en 5 a 10%, y son más frecuentes en niños, en el piso del cuarto ventrículo, los ependimomas. Tienen como morfología ser una masa sólida o papilar bien limitada. Se van a encontrar células con núcleos regulares redondos a la anatomía y son bastante infiltrantes, por lo que no se puede realizar la exéresis completa del tumor. Muchas veces se requiere, o no son quirúrgicos, uno por la localización, otro porque es infiltrante, y más se va por una cirugía no curativa, solamente para aliviar los síntomas. Entonces, ¿qué tumor de los siguientes se origina en el suelo del cuarto ventrículo, siendo por esta razón difícil su extirpación total? La respuesta es el ependimoma. Es tumor infiltrante, se origina en células ependimales que recubren los ventrículos. El otro tumor que vamos a revisar es el neurinoma del acústico. Neurinoma del acústico. Este tumor es un tumor benigno. Se origina de las células de Schwann y surge en la parte intracanalicular de la rama vestibular del octavo par craneal. ¿Qué se puede decir de ese neurinoma del acústico? Es que es el tumor del ángulo pontocerebeloso más frecuente. En una resonancia ustedes ven una tumoración en el ángulo pontocerebeloso, eso es neurinoma del acústico hasta que no se muestre lo contrario. Neurinoma del acústico entonces es el tumor del ángulo pontocerebeloso más frecuente. Tumor del ángulo pontocerebeloso más frecuente es el neurinoma del acústico. Recordar. Y surge del octavo par craneal, de las células de Schwann, que recubren a estos pares craneales, ¿no es cierto? Finalmente tenemos al hemangioblastoma. Este hemangioblastoma son tumores quísticos localizados en la fosa posterior y se asocian con enfermedades como la de von Hippel-Lindau.